Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Estamos transmitiendo en vivo y en directo este espacio libre como el viento. Este espacio independiente, honesto, imparcial, transparente. Aquí, en donde hablamos como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Y aquí vamos a hablar, para iniciar, de las mentiras de Donald Trump. Hace poco tiempo utilizó Twitter para volver a mentir. Y es que busca tapar la realidad. Ha dado su brazo a torcer ante Andrés Manuel López Obrador. Ayer, Marcelo Ebrard anunció que se ha llegado a un acuerdo para invertir más de 35 mil millones de dólares en el desarrollo del sur de México y Centroamérica. Ojo, con dinero de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos le va a invertir al desarrollo de la parte sur de México y Centroamérica miles de millones de dólares. Pero esta mañana Donald Trump ya sacó este tuit para tapar la realidad. Así se expresa el orangután naranja que tenemos en la Casa Blanca. México pagará indirectamente, lo pongo entre paréntesis, por el muro en la frontera a través del nuevo acuerdo comercial México-Estados Unidos-Canadá, lo que ha reemplazado a NAFTA, el Tratado de Libre Comercio. Más dinero estará llegando a Estados Unidos y debido a los tremendos peligros en la frontera, incluyendo el narcotráfico criminal y el flujo de drogas a los Estados Unidos, los militares, el ejército, construirá la muralla, el muro en la frontera, dice Donald Trump, pero sigue insistiendo que México, aunque sea indirectamente, pagará por el muro en la frontera. La realidad es que al final México no va a pagar por el muro en la frontera y todo lo contrario, invertirá en el desarrollo del sur de México y los países de Centroamérica para, como lo propuso Andrés Manuel López Obrador, el mismo día que lo eligió el pueblo. Usted recordará que le mandó una carta con este proyecto, este plan de inversión. Se atacará la raíz del problema migratorio, no por encimita, van a la raíz. Así que yo pregunto, who's paying for the wall, bitch? En referencia a Donald Trump. ¿Quién al final va a terminar pagando por el muro en la frontera? Pues Estados Unidos, chingada madre. Si es que los ciudadanos, los contribuyentes de Estados Unidos, si es que los congresistas le siguen el juego a este señor que está utilizando esto del muro en la frontera como su carta máxima en la baraja rumbo a su reelección. La realidad, contrario a lo que dice en su tuit mañanero Donald Trump, es que México y Estados Unidos se comprometen a invertir 35 mil millones de dólares para Centroamérica y el sur de México. Le leo. México y Estados Unidos comprometieron 35 mil, casi 36 mil millones de dólares en inversiones para el desarrollo en Centroamérica, así como el sur de México, en un esfuerzo para abordar los desafíos en materia de migración que se enfrenta en el continente. El gobierno de México, a través del canciller Marcelo Ebrard y la administración de Estados Unidos por conducto del Departamento de Estado, delinearon medidas de inversión regional contenidas en la declaración entre México y Estados Unidos sobre los principios de desarrollo económico y cooperación en el sur de México y Centroamérica. Así, el secretario de Relaciones Exteriores de México pormenorizó en un mensaje a medios que Washington se comprometió a otorgar un total de 5.8 mil millones de dólares, casi 6 mil millones de dólares para reformas institucionales y desarrollo económico en el Triángulo Norte de América Central, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador, por medio de fuentes privadas y públicas.
el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, reiteró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador invertirá 25 mil millones de dólares por los siguientes 5 años para el desarrollo en el sur de la República Mexicana. Estados Unidos, por medio de la Corporación de Inversión Privada en el Exterior, la OPIC por sus siglas en inglés, procurará un aumento de la inversión privada y pública en México hasta alcanzar los 4.8 mil millones de dólares, casi 5 mil millones de dólares. De esta cifra, 2 mil millones serán para proyectos en el sur de México. Ambos países convocarán a una cumbre empresarial en el primer trimestre de 2019 con la participación de representantes del sector privado estadounidense, mexicano e internacional, con la meta de explorar y aumentar las oportunidades de inversión y de negocios en México, con un enfoque especial en el sur y el Triángulo del Norte de Centroamérica. Asimismo, los gobiernos de sendas naciones convocarán a una reunión a escala de gabinete a finales de enero del próximo año para acordar un marco estratégico de cooperación en Centroamérica y abordar las causas fundamentales de la migración. El Departamento de Estado de Washington informó por su parte que la estrategia estadounidense para Centroamérica y el sur de México busca, además de abordar el fenómeno migratorio, atender los retos en materia de narcotráfico y las actividades del crimen organizado transnacional. Te saludo. Antes de ir a la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave. Exagero cuando digo "Who's paying for the wall, bitch?", porque por ningún lado veo que México, a pesar de que lo acaba de decir en Twitter otra vez Donald Trump, va a pagar por el muro en la frontera. Y más aún, Donald Trump, como lo adelantamos aquí en Sin Censura y lo hemos sostenido, da su brazo a torcer ante Andrés Manuel López Obrador, quien le da 2 vueltas y lo compromete a invertir casi 6 mil millones de dólares en México, en el sur y en Centroamérica, Toño. No, Vicente, por supuesto que México no está pagando por el muro en este momento. Te saludo a ti, saludo al presidente Donald Trump. Y le quiero decir al presidente Donald Trump, con mucho gusto, le voy a compartir unas palabras de otro tuitero, de otro usuario de las redes. Es un usuario anónimo, ni siquiera, pero hizo una analogía muy interesante con esto del acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México. El hecho de que Donald Trump diga que México indirectamente ya está pagando por el muro en la frontera con el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, es lo mismo que decir: voy a un restaurante mexicano, me dan un cupón de descuento del 15%. 15% de mi comida fue pagada por México. O sea, así de ridículo es, ¿no? Es absolutamente ridículo que nos digan que México indirectamente con este tratado, por lo que le está haciendo ganar a Estados Unidos, está pagando por el muro, porque no es así. En todo caso, este acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, supuestamente, y por lo que se habló desde un principio, está haciendo ganar a todos los países. No se trata de un acuerdo en el que o sea, en esencia, no se trata de un acuerdo en el que digan así de chin, pues la verdad es que tuvimos que ceder a esto para que nos dieran esto y los mexicanos estamos perdiendo en esto porque los estadounidenses están ganando en esto. Se supone que es un acuerdo en el que todos deben ganar, un acuerdo equitativo, si no, no hubieran firmado las 3 partes. Y por mucho que tuvimos ahí a una administración terrible como fue la de Enrique Peña Nieto, bueno, pues sí fue supervisada por Jesús Seade, ya parte de la administración de la Cuarta Transformación. Entonces, a mí me parece absolutamente risible que salga con este tipo de cosas. ¿Sabías, Vicente Serrano, y sabía el público consentidor, que en este momento hay 6 investigaciones en las que está Trump bajo la lupa? Es decir, el presidente Donald Trump está siendo investigado bajo 6 causas en estos momentos, no solamente la trama rusa, no solamente lo de los impuestos, sino también tiene lo de los sobornos a las actrices porno, lo de su hotel con los árabes sauditas. El presidente Trump en estos momentos verdaderamente no ve el sol llegar. Y fíjese, solamente como dato curioso, este viernes va a ser el día más corto del año, así que prepárese. Bueno, para Trump esta semana ha sido verdaderamente la semana más oscura, o tal vez este mes de los más oscuros, porque le han estado enfrentando con sus exabogados, con sus exasesores, ha tenido problemas en esta investigación. Robert Mueller, el fiscal que está investigando la supuesta
intervención de los rusos en su campaña, en la campaña de Donald Trump y en las elecciones de 2016, está cada vez avanzando más. La investigación va avanzando cada vez más y verdaderamente el presidente Trump no la ve venir. ¿Qué es lo más fácil para el presidente Trump en estos momentos para subir su popularidad? Hablar del muro, hablar de inmigración, hablar de un sentimiento antiinmigrante. Eso es lo más fácil para él. ¿Cómo llegó el presidente Trump al poder, Vicente y público consentidor? Llegó bajando de la escalera en la Torre Trump y asegurando que nosotros los mexicanos y los inmigrantes en general somos violadores, somos narcotraficantes y que traemos crimen a Estados Unidos. Pues, así de fácil. Aprovecho para decirle desde el fondo del corazón de este mexicano que vaya mucho a chingar a su madre y que agarre el muro en la frontera que dizque íbamos a pagar desde México los mexicanos y que se lo meta muy claro en la mente que México no va a pagar por el muro fronterizo.